nuestro Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Dios es maravilloso, hermano. Dios se sigue manifestando de una manera especial en nuestras vidas. A la congregación siempre le digo, Dios es bueno. Amén, hermano. Dios es maravilloso. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Damos gracias a Dios, hermanos, por la invitación. Y hermanos, ha sido de mucho pensar y de mucho estudiar. Y hay que preguntarle al Señor qué vamos a traer y todo eso, ¿verdad? Es tremendo eso. Pero gloria a Dios, porque Dios siempre habla a sus hijos. Amén. ¿Cuántos creemos que tenemos a un Dios que nos habla? Amén, qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, les decía, en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, verso 7 en adelante. Los vamos a ocupar de una parte del capítulo 20 y vamos a leer solamente unos versos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lo tenemos. Jeremías capítulo 20, verso del 7 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí las murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizás me engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Nos quedaremos ahí, hermanos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad, Padre. Conforme a nuestra necesidad, oramos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, ya que tu palabra, Señor, nos guía, Señor. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor, y nos conducirás por ese camino, Padre, por el cual debemos de transitar todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. El tema que vamos a ver, amados hermanos, con la ayuda del Señor, es desanimado, sin fuerzas y sin seguir adelante. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos hemos sentido desanimados? Creo que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Y hermano, cuando nos sentimos desanimados, suceden cosas, hermanos, tremendas. Hay unos hermanos que le ponen otros nombres al desánimo, ¿verdad? Hay unos le ponen diferentes formas, ¿verdad? Al desánimo. Les mientan de muchas maneras. Pero hermanos, ver a una persona desanimada es tremendo. Y cuando pasamos por momentos difíciles así, hermanos, tenemos que cuidarnos. Quizás a ti no te ha llegado, pero ¿sabía usted, hermanos, que el desánimo es una de las herramientas que más le ha resultado, hermanos, a Satanás? Es tremendo ver desde ese punto de vista. Grandes hombres de fe, según la palabra, grandes hombres de fe, hermanos, no han escapado a este ataque, cayendo muchas veces, hermanos, en un estado de desánimo.
Y es terrible vivir desanimado. Pregúntale a los hermanos que tiene al lado, ¿cuántas veces te has sentido desanimado? Amén. Es tremendo. Quizás alguien ahora, amados hermanos, esté desanimado, ¿verdad? Muchas veces. Y la Biblia nos habla, hermanos, de muchos personajes que cayeron en desánimo y que llegaron a desear, hermanos, hasta la muerte, porque el desánimo lleva hasta allí, hasta desear la muerte. Tenemos a un Moisés, hermanos, que le pidió a Dios que le quitara la vida. A un Elías, hermanos, que deseaba la muerte al sentirse amenazado por Jezabel. A un Jonás, hermanos, que quería morirse cuando Dios no hizo nada para destruir a Nínive. Es terrible. Una persona desanimada desea la muerte. Tenemos que tener un sumo cuidado. Diga conmigo, yo tengo que tener un sumo cuidado del desánimo. Porque quizás no te ha llegado a ti, amados hermanos, pero quizás pronto te visitará. No es que le esté deseando eso, amados hermanos, pero el desánimo tarde que temprano nos llega. Tarde que temprano llega. Porque es parte, amados hermanos, del llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ahora, es importante saber que el desaliento, hermanos, en cualquier momento puede hacernos una visita, tal como lo hizo, hermanos, a Jeremías. Jeremías, hermanos, estaba desanimado, y es por eso la palabra que hemos hablado ahora, que hemos ocupado o que ocuparemos en esta noche. Usted se dará cuenta de un hombre llamado de parte de Dios, que se sintió desanimado hasta el punto, hermanos, que vamos a ver a través, hermanos, del mensaje hasta dónde llegó, hasta dónde puede llegar, hermanos, cuando un hombre, una mujer se siente desanimada. Yo pensaba, hermanos, que el desánimo no llegaba hasta allí, pero la palabra del Señor me habla hasta dónde puede llegar el desánimo en un hombre o en una mujer. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay que ponernos a pensar esto. ¿Cómo voy a reaccionar si algún día me visita el desánimo? Y es interesante que usted y yo, como hijos de Dios, estemos preparados para esa visita, porque tarde que temprano va a llegar, por A o por B razón. Acuérdense, amados hermanos, que usted y yo estamos en esta tierra y vivimos, hermanos, momentos difíciles. Usted y yo vivimos momentos difíciles, mayormente nosotros los cristianos. Muchas personas dicen que es fácil el evangelio. El evangelio no es fácil. El evangelio no es fácil para aquellos, hermanos, que no conocen a Dios. Para el evangelio no es fácil. Es, amados hermanos, de abstenerse de muchas cosas, de vivir exclusivamente para aquel que nos dio la vida. Y por lo tanto, usted y yo debemos, hermanos, de prepararnos. ¿Cómo nos prepararemos para el día que venga a visitarnos ese desánimo? ¿Cómo actuaremos? Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de estar preparados para todas las circunstancias de la vida, hermanos, que tengamos que enfrentar. Porque le vuelvo a repetir, no es fácil caminar en los caminos del Señor. Hay momentos desagradables, hay momentos de desánimo, hermanos, que muchas veces queremos tirar la toalla. Ya no queremos, a razón, hermanos, de que se está dando esto en todas las iglesias, no solo en la que Dios me tiene pastoreando, sino que en todas las iglesias hay mucha gente, amados hermanos, que por A o por B motivo no viene a la iglesia. Muchos nos hacen falta. Si yo pregunto cuánta es la membresía de la iglesia, nos daremos cuenta que no es ni la sombra de lo que habemos ahora. Es lo mismo que estamos pasando todas las iglesias. Como que toda la gente, amados hermanos, ha venido menguando. Pero lo importante es cómo vamos a reaccionar. ¿Qué aprendemos, hermanos, de las experiencias de Jeremías? Aprendamos, hermanos, a descubrir a la luz de la palabra el origen del desaliento. Empieza diciendo: me sedujiste, oh Jehová.
Cuando yo vi, amados hermanos, esa palabra seducir, me fui, hermanos, a los escritos. Y lo que quiere decir seducir, hermanos, es me recogiste. Eso quiere decir, me recogiste. O en otras palabras, me venciste. Eso quiere decir esa palabra. Y es tremendo, amados hermanos, cuando vemos a un Dios venciéndonos, recogiéndonos, hermanos, como muchas personas, hermanos, piensan que el evangelio es vivirlo, ¿verdad? Como la verdolaga. No, el evangelio, amados hermanos, es estricto. El verdadero evangelio de Jesucristo, hermanos, es estricto. ¿Cuántos creemos eso? A menos que no lo estemos viviendo de esa manera. Pero hay que aprenderlo a vivir, hay que empezar a vivirlo, amados hermanos, tal y como la palabra del Señor nos habla. Porque vivir, hermanos, el evangelio solo por vivirlo, no es así el evangelio. Tenemos que aprender a vivirlo tal y como la palabra del Señor nos habla. Habían razones, hermanos, de que Jeremías estuviera desalentado, por supuesto. Por supuesto. Vivía momentos difíciles. Yo no sé cuál es la vida que usted está viviendo. Pregúntale a su hermano que tiene al lado, dígale, ¿cuál es la vida que tú estás viviendo? Quizás una vida sin cruz, amados hermanos, así es fácil. Así es fácil vivir el evangelio, una vida sin cruz, hermano. No vivir metidos en la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, querer más y más y más de ese Dios. Hermanos, es interesante conocer al Señor, seguir conociéndolo, porque nunca lo vamos a conocer a plenitud. Pero tenemos que buscarlo a fin, hermanos, de hallarlo. Amén. Aprendemos, hermanos, a descubrir el origen del desaliento. No fue fácil. Dios, hermanos, estaba haciendo el llamado a Jeremías a un ministerio. Si usted ve el capítulo 1, verso 4 y verso 5, allí Dios le estaba haciendo un llamamiento a Jeremías. Era el llamamiento que le estaba haciendo. Y un llamamiento no fácil. Y es al igual que el llamamiento que Dios nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque no crea que Dios te ha llamado solo por gusto. Jamás te va a llamar el Señor para que no hagas nada en la iglesia, para que no trabajes, para que no te sometas a Él. Jamás. Dios llama a hijos, hermanos, para que se consagren delante de su presencia. ¿Cuántos creemos eso? Dios no me ha llamado, hermanos, para venir a pasar el tiempo y vivir el tiempo. No, Dios me ha llamado para servirle. Dios me ha llamado, amados hermanos, con un objetivo, con un propósito me ha llamado el Señor. Y ese propósito tenemos, hermanos, que descubrirlo. Desde que venimos a los pies del Señor, tenemos que saber que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale a su hermano que tiene al lado, Dios tiene un propósito para tu vida. No te olvides de eso. Muchos cristianos nos olvidamos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso no debe de ser así. Ahora, si vemos, hermanos, el verso 7, el verso 6 y el verso 7 del capítulo 1, usted se dará cuenta que Jeremías pone resistencia a este llamamiento de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el llamamiento de Dios no es como le acabo de decir, hermano. El llamamiento de Dios es fuerte. Es para que hagamos la obra, amados hermanos, que Él dejó en esta tierra. Para eso nos ha llamado el Señor, para seguir sus pisadas, para seguir, hermanos, haciendo la obra que Él nos dejó haciendo como la iglesia de Él. Somos el cuerpo de Él. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Él. Somos representantes, hermanos, de Él sobre la tierra y por lo tanto debemos de presentarlo dignamente. Por eso es que yo veo, hermanos, a la luz de la palabra, que Jeremías pone resistencia ante el llamado de Dios. Interesante, por supuesto que interesante, porque de eso me tengo que dar cuenta yo, hermano, para ver cómo es mi llamamiento, para qué me ha llamado, por qué me ha llamado el Señor, para qué me ha llamado. Amén. Ya nos hicimos esa pregunta nosotros.
Debemos de hacernos esa pregunta, porque no vamos a venir a pasar el rato aquí. No, hermano, el propósito suyo y el propósito mío es heredar el reino de los cielos. Cristo pronto viene. El Señor está a las puertas, hermano, y no se imagina lo tan cerca que está el Señor. Y es donde debemos de afligir nuestras almas delante de nuestro Dios, porque Él pronto viene. Amén. Ahora, amados hermanos, la palabra de Jehová dice el verso 8. Mire qué interesante el verso 8, lo que dice: la palabra de Jehová me ha sido como afrenta y escarnio cada día de un hombre, amados hermanos, desanimado, de un hijo de Dios desanimado, hablando de esa manera. Él, en otras palabras, hermanos, estaba responsabilizando. Ahí hay una responsabilidad. Estaba responsabilizando a Dios de su estado, amados hermanos, y por la palabra. Si usted ve capítulo 1, verso 10, usted se dará cuenta de eso. Por eso es que él dice esas palabras en el verso 8. Su propia gente, amados hermanos, lo estaba rechazando, se burlaba de él de una manera tremenda. Ahora podemos preguntarnos a nosotros: ¿se han burlado de ti? ¿Está sufriendo burla? Si estamos sufriendo de esa manera, amados hermanos, quizás estás desalentado, porque cualquiera se desalienta. Que hasta su misma gente, amados hermanos, no vaya con el mismo pensamiento suyo, que su misma gente lo rechace, lo vea, amados hermanos, de una manera extraña. Así se sentía Jeremías. Su propia gente lo rechaza y se burlaba de él. Además de eso, hermanos, el desaliento tiene su origen en el cumplimiento de la obra de Dios, y eso lo tenemos que saber cada uno de nosotros. Porque tenemos que saber, hermanos, el origen del desaliento, del desánimo. ¿Cómo ha venido ese desánimo? ¿A razón de qué ha venido? A razón de todo eso, del rechazo. Cuando nos sentimos rechazados por la gente. No crea que cuando caminamos, hermanos, somos monedita de oro y que nos ven con agrado. No, en nuestra colonia no nos ven con agrado. ¿Por qué? Porque ellos saben que profesamos, somos hijos de Dios. Amén. Somos apartados de todas las cosas, hermanos, que quizás ellos hacen. A cualquiera le puede venir el desánimo. Ahora aprendemos a descubrir, hermanos, que el desánimo o el desaliento es un mal consejero, y debemos de verlo desde ese punto de vista. Cada uno de nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque el desaliento, hermano, nos aconseja olvidarnos de Dios. Eso es lo que hace el desánimo. El desánimo nos dice: olvídate de tu Dios. El verso 9, en lo primero que habla el verso 9, habla sobre de esto. Y dice: y dije, no me acordaré más de él. ¿Qué es lo que nos manda? A decir, hermanos, de que nos olvidemos de Dios. Eso es lo que hace el desaliento. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que identificarlo. ¿Cuál es el desaliento? ¿Qué trae el desaliento a nosotros? El desaliento, hermanos, nos dice que nos olvidemos de Él, que no hablemos de Él. O muchas veces, hermanos, ¿para qué hablas de bendición si tú no sos bendecido? Porque muchas veces nos señalan de esa manera. Hablan de bendición, dice, y ellos andan arrastrando el trapo ahí. Hermanos, tremendo. Cuando vemos eso, no le llega desaliento. A cualquiera nos puede llegar desaliento. Hablan de bendición, hablan de fortaleza y andan arrastrando los zapatos ya. ¿No le llega desaliento a usted? ¿Cómo no? Nos llega desaliento. O cuando tú quieres hacer cualquier cosa y nadie ve, tomen poco lo que tú haces. Amén. Es interesante ver y identificar cómo viene el desaliento. El desaliento quiere, amados hermanos, que nos olvidemos de Dios,
El desaliento, hermano, es parecido a la mujer de Job. ¿Se acuerda la mujer de Job? ¿Qué es lo que dijo la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que dijo. Pues el desaliento se parece a la mujer de Job. ¿Cuándo decimos amén? Jeremías llegó a este punto, hermanos, al ver su ministerio que no tenía resultado. Caminamos y caminamos y no vemos. Igual a hoy, ¿verdad? Yo así me pongo muchas veces, digo, ¿y qué estoy haciendo? Llega desánimos, porque muchas sillas solas ahí las ponemos todos todas las sillas hay que ponerlas por fe. Pero cuando se llega, hermano, ya que nos estamos despidiendo, recójanlas nuevamente. Terrible. Llegan desalientos, sí, hermano. Gente que tiene necesidad de Dios, porque todos somos necesitados de Dios. Acuérdese, hermano, que sin el Señor nada somos. Nada somos, hermano. Son principios que debemos de aprender cada uno de nosotros como hijos del Rey, como hijos de Dios. Dios es bueno. Díganle a los hermanos que tiene al lado: Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Dios nunca te va a desamparar. Y eso es lo que tenemos que aprender siempre. El desaliento, hermanos, tiene su misión de hacer morir a Dios en nuestras vidas. Que no hablemos más de Dios, que nos olvidemos de Dios. Eso es lo que hace el desaliento. Y usted y yo lo tenemos que saber, porque eso es el desaliento. Amén. Médicamente le hablan, le dicen de otra manera. Ahora, el desaliento, hermano, nos aconseja también a no servir más a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Ya no le sirvo a Dios. La segunda parte del verso 9 lo habla. La segunda parte del verso 9 lo habla. Y dice: ni hablaré más en su nombre. Eso trae el desaliento. Eso trae el desánimo. Cuando nos sentimos, hermanos, desanimados, no, ya no le sirvo a Dios, ya no, ni toman en cuenta mi servicio. Muchas veces decimos así, hablamos de esa manera, pero tenemos, hermanos, que saber hasta dónde puede llegar el desánimo, hasta dónde puede llegar. Y es interesante que lo sepa usted y que lo sepa yo, porque tarde que temprano va a llegar el desánimo. De una manera o de otra va a llegar. Si somos fieles hijos de Dios, va a llegar tarde que temprano. Jeremías tomó dos decisiones. Fíjese las decisiones que tomó: olvidarse de Dios y no hablar más de Él. Esa es la decisión que tomó. ¿A razón de qué? A razón del desánimo. En el verso 9 habla esas dos cosas. Tomó la decisión esa. Muchos hermanos, invadidos por el desánimo, han desistido servir a Dios. Espero que no haya ni uno aquí. Si no, para ti es la palabra. O muchos están pensando: ya viene para tomar los cargos en diciembre y yo, patitas, ¿para qué te quiero? No es fácil. Dígale a su hermano que tiene al lado: no es fácil, servirle a Dios no es fácil. Hermano, no le vamos a caer muy bien a mucha gente. Le van a decir que es sargentón o sargentona por ahí, ¿verdad? Pero vale la pena, hermanos, tener celo por la obra de Dios. Vale la pena, vale la pena. Pongámonos. Yo cuando recibí al Señor, hermano, bien me acuerdo que una diaconisa en los tiempos antiguos, hace como 37, 38 años, se ponía una hermana, pero así, la líder de las diaconisas. Y a las hermanas llegaban: miren, hermano, sí, hágalo esto. Y le habían puesto la sargentona. Qué tremendo, hermano. Pero esa mujer hacía la obra de Dios. Tenía, hermanos, todo en orden, la iglesia. Y eso es lo que a muchos nos gusta. Amén. Muchos hermanos desistirán. Cuando perdemos, hermanos, cuando perdemos el enfoque de quién es nuestro Dios, renunciamos a sus bendiciones. Y podemos hablar
un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas, hermano. Cosas feas que usted no tiene una idea. Si las ve en la palabra del Señor, no la va a hablar usted, no la vamos a hablar nosotros. El desánimo nos lleva hasta allí. El desánimo, hermano, nos hace hablar hasta terquedades. Terquedades, ya se va a dar cuenta. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Descubrimos que el desaliento nos lleva a una reacción equivocada. A una reacción equivocada. Si usted ve, hermanos, el verso 14 y el verso 15, se dará cuenta. No se lo voy a decir yo, mírelo usted en la Biblia y se va a dar cuenta. Cosas equivocadas. En otras palabras, la persona, hermano, presenta cambios dramáticos. Cambios dramáticos. Wow, hablar esas palabras. Wow, de un siervo de Dios. Estamos hablando de Jeremías. Dígale a su hermano que tiene al lado. Estamos hablando de Jeremías. Estamos hablando de Jeremías. No estamos hablando de cualquier. No, hermano, estamos hablando de Jeremías. Y oiga, hermanos, es que el desánimo, hermanos, nos hace llegar hasta allí, a tener, hermanos, esos cambios dramáticos. Fíjese que dice, imagínense las palabras 14 y 15. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Oiga, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Imagínense, estaba maldiciendo, hermanos, hasta el día de que había nacido. ¿Qué dice de eso usted? Y eso lo hace el desánimo. Dígale a su hermano que tiene al lado, eso lo hace el desánimo, hermano. Terrible. Usted y yo tenemos que tener cuidado con el desánimo. Tener cuidado. Porque el desánimo, hermanos, es un mal consejero. Te va a llevar a la deriva, te va a llevar a la derrota. Amén. Y los hijos de Dios, hermanos, no tienen que sufrir derrota. En el Señor somos más que vencedores. ¿Cuántos creemos eso? Que en Cristo somos más que vencedores. Él nos ha hecho vencedores. Jeremías, hermanos, había perdido el control. Había perdido todo control, lo había perdido. Pensamientos de victoria, pero luego, hermanos, derrotas. Maldice el día que nació. Está atrapado, hermanos, en sus propias contradicciones. Eso es lo que hace el desánimo. Y usted y yo tenemos que tener un sumo cuidado de eso. Yo pensaba, hermanos, que el desánimo era otra cosa, pero, hermano, yéndome a la palabra del Señor, me doy cuenta que yo tengo que tener cuidado de eso. Mayormente los ministros, que somos muy señalados, hablan una cosa por allá de un pastor y dicen todo lo, ¿verdad? Es fácil desanimarse al ver las groserías que se ven, hermano. Y como dicen que los pastores, y nos miden, hermano, por igual, como que nos dan pelo abajo, ¿verdad? Tremendo. Pero saber y decir, pero Dios me ha llamado, estoy buscando su presencia, yo no soy esa persona. Bueno, que pase por encima. Y seguir, hermanos, y seguir hacia adelante, sabiendo, amados hermanos, que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Ya te diste cuenta? Dios tiene propósitos para cada uno. Para ti tiene un propósito, para el hermano tiene un propósito, para cada uno de nosotros tiene un propósito. Y tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, hermanos, es que hagamos la obra de Dios sobre la tierra. Amén. Para eso nos ha enviado el Señor. Para eso Dios nos ha hecho el llamamiento. Le dije desde un principio, empecemos a descubrir cómo vamos a hacer. Y descubrimos, hermanos, que en el llamamiento ahí va incluido todo. Pero Dios te ha llamado.
¿Y sabes qué? Fiel es el que te ha llamado. Dígale a su hermano, fiel es el que te ha llamado, hermano. Él no te dejará, Él no te desamparará. Jamás, hermano, Dios nos va a dejar. ¿Cuántos creemos eso? Ahora, hermanos, Jeremías había perdido todo ánimo de seguir adelante. Había perdido todo ánimo. Y qué terrible una gente, hermano. Ni para atrás ni para adelante, estaba palanca al centro. No se quería mover por lo que dice la palabra del Señor. Si usted va al verso 17 y verso 18, se dará cuenta. En su queja contra Dios, hermano, le habla también hasta de la madre de Jeremías. Imagínense, terrible. El desánimo, hermano, puede llevarnos a decir y hacer hasta locuras. Cualquiera puede, desánimo. No, tenga cuidado. Tenemos que tener cuidado. Diga conmigo, yo tengo que tener cuidado. Es su vida espiritual la que está en juego, amados hermanos. Es su salvación en la que está en juego. Un desánimo puede traerte, hermano, muchas cosas. Puede hasta quitarte todo, hermano. Y usted y yo tenemos que tener un sumo cuidado de eso. Mire hasta dónde llegó. Oiga hasta dónde llegó. El verso 17-18. ¿Por qué me mató? ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre? Me hubiera sido sepulcro en su vientre, embarazado para siempre. Wow, hermano. Imagínense hasta dónde llegó a pensar. Y el verso 18 dice: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor? Que mis días se gastasen en afrenta. En otras palabras, todo lo que he hecho no tiene sentido. No tiene ningún sentido lo que he hecho. Eso es lo que hace el desánimo. Cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos tristes, que no hemos caminado nada. Y muchas veces, hermano, cuando nos sentamos y cuando nos están pasando momentos difíciles, nos sentamos y decimos: ¿qué he hecho? Nada. ¿Cuántas veces nos ha llegado eso? A mí muchas veces me ha llegado eso. Muchas veces me he sentado y dicho: ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Se nos olvida, hermano, se nos olvida todo lo precioso que Dios ha hecho. Aún, hermanos, para los que estamos en el ministerio, se nos olvida. Pero cuando viene a memoria cualquier cosa o gente que llega, se acuerda que yo lo conocí en 1998, 87, 88, y se acuerda que usted y esto, y nos acordamos. No nos acordamos. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero el desánimo, hermanos, viene a borrar todo lo que hemos hecho en el Señor. Eso es lo que hace el desánimo. Y usted y yo tenemos que tener un sumo cuidado de eso. Descubrimos, hermanos, que el remedio para curar el desánimo está en el verso 9. Está, hermanos, en lo que resta del verso 9. La palabra que mora en nosotros, hermanos, nos ayudará a descubrir el fuego del Espíritu que hay en nosotros. Dígale a su hermano: en ti está el fuego del Espíritu. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuviéramos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero es el fuego del Espíritu que nos dijo: ve a la iglesia, ve a glorificar mi nombre, ve a ser fiel representante mío allá. Eso es lo que hace el Señor y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que vio y eso es lo que dice el verso 9 en su segunda parte. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude. Amén. No importa cuántos desánimos vengan a tu vida. Dígale a su hermano: te profetizo, no te vas a salir con la tuya. Dios va a hacer su propósito en tu vida. Amén. No te escaparás, dígale a su hermano: no te escaparás. Amén. Ese llamamiento que Dios te hizo un día, porque fiel es el que nos ha llamado. Amén, hermano.
Y para algo te ha llamado el Señor. El desánimo, hermanos, desaparece cuando descubrimos que Él está en nosotros. Él está en ti. Él está en cada uno de nosotros. Cuando lo descubrimos, hermano, el desaliento se va. El desánimo desaparece. Porque sabemos, hermano, que Dios no nos abandonará jamás. Jamás nos abandonará el Señor. No permitamos, hermanos, que el desaliento venza sus ánimos. No nos dejemos vencer. Dígale a su hermano que tiene al lado: no sea fácil. Pelea la buena batalla. Dígale así, pero háblele así. Porque, hermano, ya se nos olvidó a nosotros muchas veces. Pelea la buena batalla. Amén. Eso no nos va a desanimar. El desánimo va a huir, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, hermanos, certeza de que Él está en nosotros, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Verso 11. Vaya conmigo a verso 11. Ya estamos terminando. Verso 11. Mire, oiga lo que dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jamás nos va a olvidar el Señor. Jamás nos va a dejar, amados hermanos, desanimados. Dios vendrá, hermanos, en tu ayuda. Dios vendrá ayudándote. Dígale a su hermano: Dios vendrá ayudándote. El desánimo va a desaparecer en nuestras vidas. El desánimo va a desaparecer en nuestros corazones, hermano. Cuando te sientas desanimado, crea que es poderoso el que te ha llamado. Y Él no te desamparará ni te dejará. Él es el mismo ahora, amados hermanos. El mismo que está en nosotros, y con Él vamos a vencer. ¿Cuántos creemos eso? Le quiero dejar este regalo. Ahora, humanamente podemos decir: desánimo. Usted, o quizás lo podemos pensar cada uno de nosotros. Pero tenía razón el desánimo en la vida de Jeremías. Sí, hermano, seguro. Si usted ve todo el capítulo, se dará cuenta. Wow, hermano. Hasta los de él haciéndole cosas, hermanos, sus mismos hermanos en Cristo, los mismos seguidores, hermano. Mire el verso 2, solo el verso 2 vamos a leer del capítulo 20. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Los mismos, hermanos, los mismos de ellos. Los mismos. ¿Qué decimos nosotros cuando todo lo tenemos, hermanos, de espalda? Cuando somos criticados, cuando pensamos que no hemos hecho nada, o cuando pensamos que no estamos haciendo nada. Nos sentimos desanimados. Hemos trabajado en vano. Las escrituras hablan sobre de eso. Nuestro Señor Jesucristo habló sobre de esto. En vano he trabajado. ¿Por qué? Vienen desánimos. Pero la respuesta siempre la hallamos en la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero ir con usted, hermano. Este es el regalo que yo le quiero dejar. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Ese es tu Dios. Dígale a su hermano que tiene al lado: ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, hermano. Pero véalo a los ojos, dígale: ese es tu Dios. Emplácelo, dígale: ese es tu Dios. Alégrate, porque pensamientos de paz tiene el Señor, hermano, para darnos, para sacarnos hasta el fin. Esos son los pensamientos que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Pensamientos de amor. Por eso, amados hermanos, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo,
y me venciste. Amén, hermano. Somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con el desánimo, porque tarde que temprano puede llegar a tu vida y puede apartarte. Si hasta aquí llegó Jeremías, ¿qué es lo que no podemos, hasta dónde no podemos llegar nosotros también? Amén. Y él, hermanos, había visto las maravillas de Dios, así como las hemos visto nosotros quizás. Pero tengamos cuidado con el desánimo. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero